Gloria a Dios, bendiciones para todos en este hermoso día. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto a través de su emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM en el dial, y nos puedes ver y escuchar a través de los canales de Facebook Live, YouTube, Instagram y también aparte de estas predicaciones en la plataforma de TikTok. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujes Fuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia Cristiana Internacional que vive y reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano, a quien les enviamos un afectuoso saludo, y también a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, a mis hijos Shirley, Brian, Grey Paola y Marco David. Bendiciones para todos. Es un hermoso día, el día que nos dio el Señor para que disfrutáramos de su creación. Bienvenidos todos. Y realmente es un placer estar nuevamente con ustedes, que permanentemente están allí esperando este programa y esperan recibir palabra del Señor, que cada día, en cada programa, les está enviando palabra de vida. Gloria a Dios por todos ustedes. Es maravilloso que estén pendientes de recibir el alimento espiritual de parte de Dios. Es una gran bendición estar a la mesa con el Señor. Es maravilloso que empezar el día escuchando palabra del Señor. De modo que vamos a disponernos en esta hora a orar para ir entrando en el tema. De modo que les invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro en reverencia al Señor, y vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo que es de Él y para Él. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Señor, glorificamos tu santo nombre, Padre Santo, Jehová de los ejércitos. Bendecimos el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y bendecimos el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor, por este maravilloso día, el cual hemos puesto en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, Padre. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Señor, te damos gracias porque el milagro de la vida nuevamente está en nosotros. Gracias, Señor, porque por tu amor y por tu misericordia hoy nos has despertado, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestras esposas, por los esposos, por nuestros hijos. Señor, por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor, porque hasta el día de hoy nos has sustentado, Señor, y tenemos la certeza de que usted nos va a seguir sustentando, Señor, porque tú siempre abres tus manos y extiendes tu gracia, tu bondad, tu benevolencia, tu misericordia con tu creación, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por esta emisora, Dios mío, que tú has puesto, Señor, para que tu palabra sea predicada y llevada, Dios mío, hasta donde tú quieras que se lleve, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta audiencia, Señor amado, en el nombre de Jesús que tú has colocado, Padre, en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por hacernos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por que todo lo que has hecho en nosotros y lo que vas a seguir haciendo, Padre. Pero también en esta hora, Dios mío, queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados con los cuales, Señor, te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, y danos fuerza para mantenernos, Dios mío, en pie de lucha, Padre, en momentos tan difíciles como los que vive la humanidad en este momento. Sabemos, Dios mío, que los tiempos se acortan, que la venida de Cristo está cerca. Señor, estamos viendo las señales, pero tú nos has dicho que cuando veamos estas señales levantemos nuestras cabezas, Señor, porque nuestra redención está cerca. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Te pedimos, Dios, que sea usted manifestándose a su pueblo, que sea usted a través de su Espíritu Santo ministrando a toda esta audiencia, Padre, que en esta hora están allí pendientes de tu palabra. Señor, mira la necesidad de cada uno de ellos. Padre, sanidad para los enfermos te pido en esta hora, Padre. Paz, Dios mío, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento para cada uno de ellos, Dios mío. Provoca paz en ellos, Dios, en el nombre de Jesús.
a pesar de las adversidades, que ellos tengan paz, Dios mío. Provéele empleo a los que no lo tengan, Padre. Llévate, Dios mío, toda angustia, en el nombre de Jesús, Señor. Llévate toda angustia, toda enfermedad, Dios mío, todo dolor, Padre, en el alma, llévatelo. Sana, Dios mío, corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, que abunde la fe en cada uno de todas estas personas que en esta hora están escuchando esta palabra, Dios mío. Que sobreabunde la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Que ellos crean, Dios mío, que tú estás con ellos, como en efecto tú estás, Padre, porque tú lo prometiste que estarías con nosotros hasta el fin. Señor, gracias te damos. Perdona a tu pueblo, Dios mío. Sana a los enfermos, provee, Dios mío, alimento, Dios mío, para cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Provéeles empleo a los que están necesitando un empleo, Padre, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo te pido paz en los corazones, Dios mío. Paz en los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Paz que venga de ti, Dios mío, para que puedan vivir sosegadamente, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Perdona, Dios. Perdona, Dios. Toca, Dios, los corazones. Toca, Dios, los cuerpos en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Dios, que tomes control de esta sala de transmisión, de esta cabina de transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea usted tomando el control absoluto, Dios mío, del servicio eléctrico, del servicio de internet. Que sea usted tomando el control de cada cable, de los computadores, Dios mío, de los micrófonos, Padre, de las cámaras, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tomes control de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, y que seamos instrumentos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y que tu gloria, Dios mío, sea manifiesta, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reprendemos en esta hora todo espíritu que se quiera oponer a la predicación de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de burla. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu ladrón que se quiera oponer a la predicación de tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y nos cubrimos todos, nosotros que estamos aquí en esta cabina y todos los que están viendo y escuchando esta palabra, este programa, que seamos todos cubiertos con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero tocar un tema en el día de hoy que he titulado La identidad del ser humano, o la identidad en Dios. Y vamos a ir avanzando en este tema, y he tomado como el versículo para iniciar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 28. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo, que está aquí con nosotros y también con cada uno de ustedes. Dice así la palabra, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces, vemos que cuando se dice crear al hombre a imagen y semejanza de Dios, significa que los seres humanos, a diferencia del resto de la creación, poseen características especiales que reflejan la naturaleza divina, como inteligencia, libre albedrío, conciencia,
moral, capacidad de razonar y de amar, así como la responsabilidad de gobernar sobre la tierra. Ese es el diseño original de Dios para el hombre, creado por las manos de Dios, pero una vez formado del polvo de la tierra, no tenía vida. Y sopló Dios aliento de vida, lo que podemos ver ahí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que dentro del hombre hay algo de Dios, y es ese soplo de vida que nadie más puede darle, y es otra de las características del ser humano. Ese soplo de vida dado por Dios nos caracteriza. Es algo de Dios que está dentro de nosotros. Sin ese soplo de vida, sin ese soplo, no hay aliento de vida en el hombre. Con el transcurso de la humanidad, con el devenir del tiempo, el ser humano se fue alejando de su creador. En la antigüedad, el pueblo mismo escuchaba audiblemente la voz de Dios. Dice la palabra que él descendía sobre el monte Sinaí, y este temblaba, y el monte humeaba, y habían relámpagos y truenos, y el pueblo tuvo miedo. Y entonces designaron a Moisés para que fuera y hablara con Dios. Y era entonces Moisés el intermediario entre Dios y el pueblo. Designaron a Moisés. Después de ser gobernados directamente por Dios, y ya después con la aparición del profeta Samuel, entonces Dios gobernaba a través del profeta. Pero el pueblo quiso tener un rey como tenían los otros pueblos. O sea, ya el hombre empieza ese alejamiento de Dios, dejaron de querer de ser gobernados directamente por Dios, después pusieron un intermediario, después fue a través de los profetas, y ya después ya no querían al profeta Samuel tampoco, sino que querían lo que veían en otros pueblos. Querían un rey. Entonces Samuel va a Dios en oración, y allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, de los versículos 7 al 9, dice lo siguiente: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y ahí aparece Saúl, el primer rey sobre Israel. Ellos desecharon ser gobernados por Dios para ser gobernados por un hombre, y lógicamente, y como lo dice la Biblia, no le fue nada bien, y ya todos conocemos la historia de qué pasó y cómo fue el gobierno del rey Saúl sobre el pueblo de Israel. Luego de Saúl llega David, que según muestra la historia bíblica, fue el mejor rey sobre Israel. David con sus aciertos y con sus desaciertos, pero la palabra lo muestra como un corazón conforme al corazón de Dios. Y después de David reina su hijo Salomón, sabio, y se convierte en el hombre más rico del mundo en su momento, pero finalmente se desvía su corazón tras muchísimas mujeres que lo llevan a adorar dioses extraños. Primera de Reyes, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11,
dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Mire a dónde van los reyes, cómo se desviaron los reyes, desecharon el gobierno de Dios, que Dios mismo los gobernara, y se pusieron en manos, quisieron ponerse en manos de los hombres, y mire por dónde va la situación. Salomón con 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. ¿A dónde estaba el corazón del rey Salomón? Se desvió y empezó a adorar dioses ajenos. Dios siempre ha querido estar cerca del hombre, pero una gran parte de la humanidad no ha comprendido o no ha querido comprender el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros, como su creación, estemos bien. Como buen padre que es Dios, quiere lo mejor para sus hijos, que disfrutemos de lo creado. Pero el hombre ha querido disfrutar de lo que no está permitido. Dios quiere darnos lo que necesitamos, pero lo que necesitamos es, en este momento, y siempre lo hemos necesitado, es estar cerca de Él y ser fieles a Él. Mire cómo tenía Dios al hombre en el principio. La Biblia lo muestra claramente. Cómo tenía Dios en el principio a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Por eso vamos allí al libro de Génesis, Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Y vamos a estar leyendo del 15 hasta el 22. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces allí podemos ver cómo estaba el hombre en el Edén. Le dio la tierra para que la cuidase, para que la labrase. Formó Dios los animales
Y fue Adán el encargado de colocarle los nombres a los animales, nombres que hasta hoy tienen. Y vio Dios también, oye, Adán no tiene una compañera como tienen todos los demás animalitos que había creado, y también le da una compañera para que estuviera con él, para que tuviera ayuda idónea. Entonces, fue Adán quien puso el nombre a los animales. Era el administrador de los bienes de Dios. Le dio compañera. Todo lo tenían en el huerto del Edén. Así Dios quiere que nosotros tengamos todo y que seamos los administradores de su reino. Pero Adán y Eva tomaron una decisión errada, que fue desobedecer, y fueron expulsados del lugar perfecto que Dios les había entregado. Decidieron creer a la mentira de Satanás. Hoy, gran parte de la humanidad ha decidido dejar de oír a Dios. Rechazan sus verdades porque no les gusta. Prefieren los deleites que el enemigo ofrece. Y así como Adán y Eva decidieron rechazar la palabra de Dios, hay gente dentro de la misma iglesia, gente que dice seguir a Cristo, que les molestan ciertas verdades bíblicas incómodas, que les molestan, que esas verdades les hace arder las llagas en el alma que les ha producido el pecado, y la práctica consuetudinaria de la misma conducta errada. Quieren vivir en la práctica moderna de ese evangelio light, sin compromiso, con verdades a medias y con la complacencia de muchos líderes. Y hoy vemos cómo está la situación. Iglesias livianitas, llenas de gente, pero atrás de un evangelio que no es lo que realmente enseña Jesucristo. No es lo que enseña la palabra. Por eso hoy hay tanta gente desviada. Pero donde se predica la verdad, tal cual como está escrita, a veces quedan las iglesias vacías. Y muchos, por evitar que la gente se vaya, empiezan a darle un evangelio light, livianito, en donde no se habla. En muchas iglesias ya no se habla de arrepentimiento. Ya no se habla de, ya no están, ni siquiera en este tiempo, están hablando del libro de Apocalipsis. No están hablando del infierno. Porque les da miedo quedarse con la iglesia vacía. Pero Dios, que nos ama, a pesar de nuestros errores, envió a su Hijo Jesús por nosotros. Un ser celestial, lleno de amor, de bondad, de paz, que por amarnos entregó su vida por nosotros, rescatándonos del fango del mundo para sentarnos con Él en lugares celestiales. Y Dios, a través de Jesús, nuevamente se acerca al hombre. Unos lo reciben y otros lo acusan y lo llevan a la cruz, creyendo que con la cruz, con matarlo, acababan con Jesús. Pero es allí en la cruz donde Jesús nos hace libres. Es allí en la cruz donde Jesús paga el rescate por nosotros, a un precio incalculable e inigualable, a un precio de sangre, y nos da salvación y vida eterna. Nos da una identidad
y nos da una categoría especial ante el mundo. Cuando Jesús llega como hombre en la tierra, enseña lo que es el reino. Y nos da identidad. Dios nos da una identidad. Y si nosotros en la tierra, cuando nos nace un hijo, nosotros lo reconocemos ante la sociedad, ante el mundo, y le damos un nombre, y vamos a una notaría, y allí lo registramos como nuestro hijo, y le colocamos el nombre y nuestro apellido. Ese es el registro civil de nacimiento de un ser humano en este país. Así lo reconocemos. Y Dios, nuestro Padre Celestial, nos reconoce a nosotros en un versículo, en Juan capítulo 1, versículo 12, a lo que yo llamo, ese es el registro espiritual del cristiano. El registro civil del cristiano está en Juan 1:12. Y voy a leer Juan 1, el 11 y el 12. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y viene el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la identidad del cristiano. ¿Quiénes somos? Dice allí. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree en Dios, cree en Jesús y lo recibe, la Biblia dice que usted es un hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. El mundo puede decir lo que se le venga en gana, pero este es nuestro registro civil espiritual. Somos hijos de Dios. Y esa identidad usted no la puede perder. Usted no la puede desechar. Usted no puede permitir que nadie opaque su identidad. Y menos aún usted mismo puede o debe desecharla. Dios nos ha reconocido como sus hijos. ¿Cómo es posible que el ser humano hoy desconozca quién es? Que pierda su identidad y empiece a decir babosadas diciendo que se identifica con un perro o con un gato y se ponga una máscara de animal según el animal que sea o con quien se identifica, y se ponga una cola y empiece a dar gritos, a ladrar o a maullar como si fuera un animal? El hombre se asemeja a su creador, y como nosotros nos asemejamos a Dios, así como hijos nosotros nos asemejamos a Dios, nos parecemos a Dios. Y nuestro Dios no es un perro ni es un gato. Por lo tanto, yo no me parezco ni a un perro ni a un gato, ni usted se parece ni a un perro ni a un gato. Esa gente le está prestando o le prestó el oído a Satanás y están siendo engañados, como terminaron siendo engañados Adán y Eva. Y sabemos qué sucedió con ellos. A usted no le debe interesar lo que diga Satanás. Usted no tiene por qué ponerse a conversar con el enemigo.
No tiene por qué prestarle o tener una conversación con Satanás. No me interesa lo que diga Satanás. Él es el padre de mentira. ¿Qué puede salir de la boca de él? Mentira, engaño. ¿Puede edificar a un cristiano ponerse a hablar con Satanás? Para nada. Para nada. Se va a desviar, te va a engañar. Eva y Adán tuvieron una conversación con Satanás y Satanás los hizo dudar de la palabra de Dios, y mire dónde terminó esto. Y ese error que cometió Adán y Eva hasta hoy se siente, ha tenido repercusiones hasta hoy, y la humanidad ha sufrido por haberle prestado en ese momento el oído a Satanás. Tu oído no es para escuchar basura. Tu oído es para escuchar palabra de Dios. Tienes que pedirle a Dios que abra tus oídos espirituales, tu vista espiritual, para que veas en qué momento puedas identificar la voz del enemigo. Pero como hijos de Dios tenemos que estar familiarizados con la voz de Dios, saber escuchar cuándo Dios te está hablando y cuándo no es Dios el que te está hablando. No puedes caer en las mentiras del diablo. Hoy tenemos esta cantidad de jóvenes engañados con esa situación de los Terians. Pero estos Terians, como no se arrepientan a tiempo y no se arrepientan de su desnaturalización, no van a salir del Edén, van a ir directo al infierno. Ay, pero que eso es muy duro, pero es cierto. Yo no puedo desechar a mi Dios Jehová de los ejércitos como mi padre para pretender decir que mi padre es una bestia, un animal. Y todo aquel que decida decir que no es lo que Dios dijo que era, van a llevar el mismo camino, van a transitar por el mismo camino. Lo han tomado como una moda, lo han tomado como un juego. Y el mundo espiritual no es ni moda ni es juego. El mundo espiritual es más real que el mundo físico en donde estamos. Nosotros somos lo que Dios dijo que somos, hijos de Dios. He escuchado unas cosas, inclusive de algunos cristianos, por eso hay que leer Biblia para que no se dejen engañar, diciendo que es que los Terian existen desde tiempos bíblicos. Y alguien dijo que Nabucodonosor era un Terian. Tremendo. Mire lo que es un Terian.
Los Terians son personas que se identifican a un nivel espiritual o psicológico con uno o varios animales no humanos, sintiendo una conexión profunda con ellos. No implica una transformación física, sino una vivencia interna de identidad que a menudo se expresa con comportamientos animales como caminar en 4 patas y el uso de máscaras o colas popularizado en redes sociales. Se describe como una conexión interna, a veces espiritual, que define parte de su ser, no simplemente un disfraz o un juego de roles. Muchos Terian adoptan conductas de su animal de identidad, como saltar, correr, aullar, y a veces se agrupan en manadas en lugares públicos. Aquí encontré algo que me llamó bastante la atención, que hay una diferencia con la teriantropía clínica. Ojo, que cuando hablamos de clínica, ya estamos hablando de un tipo de enfermedad. Y dice que a diferencia de la identidad terian, la teriantropía clínica es un fenómeno psiquiátrico raro donde existe una creencia delirante de haberse transformado físicamente en un animal. Entonces, va creando también este fenómeno, que aparentemente es un juego, o una moda, como dicen otros, una desviación en la mente del ser humano y lo lleva a enfermarse psiquiátricamente. Es un fenómeno psiquiátrico raro, donde existe una creencia delirante de haberse transformado físicamente en un animal. Allí es donde el Satanás quiere llevar a la juventud, a enfermarla, y ha utilizado diferentes medios como la droga, la prostitución, la homosexualidad, y hoy lanza otro ataque y mucha juventud está cayendo en las trampas de Satanás. Ser Terian es una decisión personal de una persona que pretende identificarse con un animal. En el caso de Nabucodonosor, lo de él no fue una decisión personal, y se lo voy a mostrar por la Biblia, allí en el libro de Daniel. El libro de Daniel, en el capítulo 4. Y voy a leerles a partir del versículo 30. Daniel 4, 30. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se estaba vanagloriando. Era el yo, el ego. Lo tenía, pero súper elevado Nabucodonosor. Mire, habló el rey Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y a partir del versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves del cielo. Entonces aquí no es una decisión
de él. Aquí es un castigo de Dios a la altivez y a la soberbia de un rey que pretendió creer que todo lo había logrado porque él era el fuerte, el poderoso. Aquí el fuerte y el poderoso es Jehová de los ejércitos, es Dios. De modo que aquí no hubo ninguna decisión personal de Nabucodonosor que quiso hacerse buey, o que él se identificaba con un buey. Ahí fue Dios mismo quien lo pone en ese sitio. Dios da y quita, Dios es el que pone y quita reyes. Entonces aquí esa teoría de que Nabucodonosor era un Terian, vayan recogiéndola. Y sujétense a lo que la palabra de Dios dice. Pretenden ahora meter en que esta cuestión de que una locura. Pero también oí otra, y esta es peor todavía. Empezaron a decir, alguien dijo que Eva era Terians. Pero ¿por qué? Porque estaba hablando con la serpiente, mi hermano, vean. Todo es simbólico, en la Biblia hay mucha simbología. Esa serpiente era Satanás. Y vean, usted antes de decir algo, usted tiene que pensar, analizar, utilizar esa mente que tiene para decir algo. Si usted dice que Eva era Terians, usted tiene que ver que antes de eso, Dios dice que hizo al hombre y a la mujer, hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Si Eva tenía tendencia de animal, ¿de dónde salió Eva? De la costilla del hombre. Entonces el hombre también estaba en la misma situación. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si usted dice esa locura de que Adán y Eva eran Terians, entonces, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nuestro Dios también tendría semejanza de animal. ¿Se da cuenta? Es que no miden ni coordinan lo que piensan. Y lo peor del caso es que a quienes les he escuchado esta teoría barata, no son cristianos de un día, ni de un año, ni de 2 años, líderes de iglesia, con ministerio. No sé, peligroso que alguien salga en una congregación con estas cosas. Yo no me parezco a ningún animal, yo me tengo que parecer a mi Padre, que es Dios. Mis genes son divinos, porque vienen de mi Padre Celestial. Yo no tengo genes de perro, ni de gato, ni de chivo, ni de buey, ni de nada de esas cosas. Yo tengo que conservar la identidad que Dios me dio. Y Dios nos reafirma en cada momento que nosotros somos sus hijos, que somos algo especial para Él, que tenemos allí dentro de nosotros. Es que Dios es tan bueno con nosotros y somos tan especiales para Él, y Él siempre ha querido estar con nosotros, que después de que Jesús se va, habiendo cumplido su misión, nos envía al Espíritu Santo que mora en nosotros, siendo nosotros templo del Espíritu Santo. ¿Cómo se le ocurre a alguien con un dedo de frente pensar que el Espíritu Santo va a morar en alguien que se cree perro, que se cree gato o que se cree chivo? De modo que hay que centrarse y hay que tener cuidado. No podemos prestar el oído a líderes que se están desviando.
Hay líderes que se están desviando de la palabra. ¿Quiénes somos nosotros? Juan 1:12. Mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Eso somos nosotros. ¿Cómo vas a salir tú a entregar tu identidad por cualquier corriente de alguien que empezó a escuchar a Satanás y le ha vendido esas locuras y las quiere poner en práctica? Ese engaño no va con el pueblo de Dios. Nosotros somos lo que Dios estableció y dijo que nosotros somos. Somos hijos de Dios. Somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Nosotros no podemos degradarnos en nuestra identidad divina. Por algo el Señor mismo nos dijo, están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Estamos aquí de paso. De paso. Estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos nosotros. Esa es mi identidad. Esa es la identidad de mi familia. Porque vienen de mí. Esa es la identidad que Dios me dio porque Él me reconoció ante el mundo como su hijo. Me dio potestad de ser hecho hijo de Dios porque lo recibí y porque lo creí. Y en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, dependiendo de donde usted esté, yo lo invito a que usted hoy reciba a Jesús como su Señor y como su Salvador, para que adquiera también la identidad de hijo de Dios, como dice Juan 1:12, y para que en ti se cumpla primera de Pedro 2, versículo 9. De modo que todo aquel que en esta hora quiera recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador, repita conmigo esta corta y sencilla oración, pero poderosa. Lo invito a que cierre sus ojos, que incline su rostro. Si puede cerrar sus ojos, ciérrelo, porque no sé en qué parte estés y si puedas hacerlo, pero tienes tu mente dispuesta. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Entra en mi corazón, Señor, y te pido que perdones todos mis pecados, que saques de mi corazón, de mi vida, todo lo que estorbe, todo lo que no me deje crecer, Señor, y lléname también con tu Espíritu Santo. Entra en mi corazón. Yo quiero ser, como dice tu palabra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Yo quiero ser hecho un hijo de Dios. Yo hoy decido creer, hoy decido recibirte, Señor Jesús. Por lo tanto, quiero tener esa identidad como hijo tuyo. Y quiero que se cumpla en mí. Quiero ser linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Y quiero anunciar tus verdades. Señor, borra mi nombre del libro de la condenación y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted empieza a vivir hoy algo diferente. Algo diferente.